La tecnología avanza a pasos agigantados y nosotros la seguimos bien de cerca. Radio Sónica. La evolución de la radio en Internet. La modernidad periférica ha sido entendida por algunos como cultura híbrida. Dado el ambivalente discurso latinoamericano en su rechazo a la dominación europea, pero en la internalización de su misión civilizadora, ha asumido la forma de un proceso de autocolonización que asume distintas formas en distintos contextos y periodos históricos. Una mirada austral pretende ser una visión alternativa desde la mal llamada periferia para abordar la globalización con ojos mejores para ver la patria. Muy buenas tardes, arrancamos en el día de hoy con una nueva edición de Una Mirada Austral, conducido por quien les habla, junto a Jorge Tedesco y Pepe Muñoz Aspiri. Hola, buenas tardes, Erika. Hola, Pepe. Hola, Jorge. Qué lujo hoy, ¿eh? Sí, qué lujo. Un invitado muy esperado. Sí, muy esperado. Y deseado. Se hizo rogar. Se hizo desear. Y qué contentos, aparte, bueno, que ya queda poco tiempo para la aparición de Dante en el escenario. Ya en cualquier momento sí, lo vamos a tener aquí. A ver que ponemos un micrófono más en la sala para Hoy Dante. tenemos una figurita difícil. Muy difícil. Muy difícil, sí. Me costó bastante. Sí. Disculpen, tengo una misión. Qué bien. Se va a destruir en 5 minutos. Una figura muy difícil, de una personalidad bastante interesante, novelesca directamente. Bienvenido, Fabián, pero presentalo. Dale. No, muy bienvenido, pero Fabián. Estamos acá, gracias a Dios, hoy contamos con la presencia de Fabián Brown, profesor, general retirado, exdirector del Colegio Nacional. Exdirector, sí, y también estuvo en la escuela de defensa, en la Universidad de la Defensa. La verdad que en Maipú 262, exactamente. Director del Colegio Militar de la Nación. En la actualidad, poseedor de 2 títulos universitarios. Bueno, pero eso es un... No, pero ¿sabés lo que es ser general de la Nación y tener que bancarte del CBC? El muladar de la calle Puan. Él lo terminó, lo que te demuestra que tiene aptitud de comando, porque terminó licenciado. Yo tuve que abandonar, yo me tuve que ir de antropología, pero no soportaba ya más lo tóxico de la calle Puan, verdaderamente. El trotskismo. Bueno, pero eso yo inclusive había hecho una agrupación que se llamaba la Ramón Mercader, y el dibujito era un tipo rompiéndole la cabeza al negro trinchero, que era el decano en ese momento de la facultad. Me querían fajar. Bueno, se recibió licenciado en Historia con honores. Aparte tenés un título también en Sistema, Fabián, ¿no? Sí. ¿Dónde fue eso? ¿En el ITBA o...? Bueno, es una universidad que dependía de... Una facultad que dependía del Ministerio de Defensa. Ajá. Se llamaba la Escuela de Investigación Operativa, que la absorbió el ITBA después. ¿La absorbió el...? La absorbió el ITBA. Ah, el ITBA, el Instituto... Se fundió en el ITBA después. Claro, prácticamente. Sí. Así que, bueno, y actualmente sos docente en la Universidad de Lanús. De Lanús. Sí, señor. También. De Lanús. ¿En qué carrera estás? Estoy en Relaciones Internacionales. Estás con Marcelo Gullo ahí. Está Marcelo también. También en el Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano con Pancho, que dirige Pancho Pestana. ¿Y ahí no está Ariel Recalde? No, me parece que no. No, pensé que estaba. Y creo que sí. Pancho sí. Egelain también está. Egelain es el director de la carrera de Relaciones Internacionales. Egelain sí está en Relaciones Internacionales. Y Pancho, bueno, es prácticamente el hacedor de pensamiento latinoamericano. Sí, de pensamiento, sí. Nacional y latinoamericano es prácticamente una creación de él. Sí. Es una creación de él. Es un trabajo de muchos años que empezó en varios sindicatos y que después lo terminó plasmando en la Universidad de Lanús. Sí, nosotros dábamos seminarios sobre eso hace bastantes años, en lo que era el Instituto Octubre, que no era por el 12 de octubre, que dependía de el Shooter. Claro. Un edificio Yo he ido gigantesco, a clases ahí, en la calle de Venezuela, lindísimo. Exacto. Y ahí empezamos a dar, ¿no? Me acuerdo de haber dado bastantes charlas, ¿no? Y sobre temas que están relacionados con lo que te vamos a preguntar ahora, vas a hacer vos, que inclusive conservás de memoria la ley, es la 26.651, Ley Nacional de la Nación, valga la redundancia. Bueno, sobre el mapa bicontinental, porque una cosa que me llamó la atención, y te digo que me trajo bastantes cosas sobre el 9 de julio,
una convocatoria, un ejército argentino, bajo el marco del Ministerio de Defensa, y aparece la Declaración de la Independencia en el aviso institucional, y al lado la silueta de nuestro país, donde figura la isla de los Estados. No está ni las Islas Malvinas, ni las islas del Atlántico Sur, y ni siquiera el triangulito que figuraba se vienen como equivocando porción seguido antártica. en este gobierno con eso, ¿no? Entonces, contaron la historia de todo lo del mapa, porque no se derogó esa ley. No. ¿Cómo salió? ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, los antecedentes, en realidad la nación argentina, ¿no? Cuando en el segundo gobierno de Roca, año 1904, compra la instalación meteorológica que tenían los noruegos en las Orcadas, ¿no? Empieza a poner un pie en la Antártida. ¿De los noruegos era? Los escocés era el que la tenía, pero la dependencia era de Noruega. Nosotros habíamos recién realizado un rescate con la Corvette Uruguay, de un barco noruego, y Noruega en agradecimiento nos facilita esto, pero a su vez nos mete en la primera reunión antártica internacional. O sea, nosotros en principio encontramos en los noruegos un apoyo para meternos en los problemas, en el inicio de los problemas antárticos a principios del siglo XX. Ahora bien, hay que ver a los ingleses para entender a los ingleses, ¿no? Como nosotros ponemos un pie en las Orcadas, que es poner un pie en la Antártida, y en el año 1908 ellos sacan el sector antártico inglés, ¿no? Sí. O sea, hasta ahí nosotros tenemos un conflicto por Malvinas, ¿no? Pero lo que quiero marcar es que cada paso que da el Estado argentino en su desarrollo natural, ¿no? De humano y nacional, los ingleses van siguiendo esto y realizando acciones de tapón, y acciones de contramedidas, ¿no? Al desarrollo argentino. Bueno, todos sabemos la situación argentina con el fin de la guerra, ¿no? En mayo en el 45 termina la guerra, surge las bases del nuevo orden mundial, el Tratado de San Francisco, surgen las Naciones Unidas, y Estados Unidos busca bloquear el ingreso de la Argentina a las Naciones Unidas. Sudamérica plantea en conjunto que la Argentina tiene que ingresar a Naciones Unidas. También recordamos todos la tenaz acción del embajador Sproul-Braden en favor de la Unión Democrática y en contra de la candidatura de Perón. Digo esto porque tengamos el marco de cómo sucedieron las cosas. Enero del 46 elecciones, junio del 46 asume Perón presidente, y en septiembre del año 46 la Argentina lanza el sector antártico argentino. Y esto es muy importante y fundamental en el conflicto, porque a partir de entonces, a partir del año 46, no tenemos un conflicto con el Reino Unido de la Gran Bretaña por las Malvinas, sino que las Malvinas pasa a ser el punto central y focal de un conflicto por todo el Atlántico Sur. Tal cual. Y esta vez planteado a nivel internacional, primero por los ingleses y después la Argentina sale a decir, no, esto es argentino y sudamericano. Porque este planteo que hace Argentina lo hace en acuerdo con Chile, en total acuerdo con Chile. Esto que Perón pone en acto con esta carta que se llama Carta de Intención, ¿no? Lanzar al mundo, reclamamos esto, pocos años después, con el general Pujato, la Argentina pasa a la ocupación permanente del continente antártico. En el medio de esto, reforma constitucional, reforma del 49, y en el año 49, por primera vez la Argentina publica el mapa bicontinental. O sea, uno ve
el mapa de la Argentina del 49 y es el mismo mapa de la ley 26651, reeditado y puesto de nuevo en funcionamiento, que es lo que Perón va a llamar el asunto magno. ¿Qué es el asunto magno? Es la proyección argentina y sudamericana a la Antártida. Y esto se hace en conjunción con el presidente, con Chile, con el presidente Ibáñez, ¿no? En que Argentina y Chile van a discutir después sus cuestiones de soberanía, pero que en esto, frente a la pretensión inglesa, van a actuar juntos. Los ingleses dicen que el sector antártico de ellos depende de las Islas Malvinas, ¿no? Claro, es una dependencia de las naciones. Y Inclusive lo que ellos llaman Malvinas, actualmente... Georgias y Sándwich del Sur. Claro. Eso es lo que a ellos le da la proyección, Ajá. que abarca el sector argentino, parte del chileno Parte y del parte chileno. del noruego. La pretensión británica sobre la Antártida involucra a estos tres sectores, pero al argentino lo barre completo. Y la proyección la toma desde Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. Y de ahí traza la proyección hacia el Polo Sur. Corregime vos, Fabián. No, cualquier te está cosa. perfecto. Tierras, aparte le acaban de rebautizar, creo que se llaman tierras de la isla, de la reina Isabel, todo ese Exacto, territorio. todo ¿no? esto pasó a ser el Imperio Británico después del 45 se reformulan de British Overseas, los territorios de ultramar. Ujú. Uno de ellos es Antártida y el otro es Malvinas. Correcto. Georgias y Sandwich dependen Ya no. de Malvinas. No, están divididos ahora. ¿Están divididos ahora? Sí, lo dividieron. Bueno, tendrán un nuevo British Overseas. Claro. Sí. Pero básicamente esto que Perón muestra es que el proyecto nacional y popular del año 1945 tiene una base territorial. Es un proyecto social, es un proyecto político, social y territorial, donde Sudamérica se proyecta hacia la Antártida con un fundamento específico. Somos los que más cerca estamos. Vos a 8.000 millas de Inglaterra no tenés nada que hacer acá. Nosotros somos la natural extensión geológica y social de Sudamérica, está en la Antártida. Por eso es muy importante esto que Jauretche veía como la proyección, la extensión y la profundidad. Hablaba Jauretche en Política y Ejército. Y para nosotros extensión son dos conceptos: integración a nivel sudamericano y proyección antártica. Estos dos conceptos no tienen nada de invasivo ni violento, sino es una natural extensión de Sudamérica hacia el continente antártico. Bueno, el general Leal planteaba, ¿no? Las Malvinas son argentinas y la Antártida de los sudamericanos. Exacto. Bueno, este concepto es unir el sector antártico chileno y argentino Claro, en un sector antártico sudamericano. Americano. ¿No? Pero Aparte hay bases de Brasil, bases de Uruguay. hay 6 países sudamericanos en la Tiene una Antártida. península, ¿no? La península que ellos lo llaman Península O'Higgins, nosotros Península San Martín. Los ingleses creo que lo llaman Tierras de Graham, algo así. Sí. Bueno, cada cual le pone su nombrecito, ¿no? Pero, digamos, la península esa, que la que Exacto, se destaca sí, la todo- península de San Martín. Sí, la península de San Martín es donde hay bases de otros... no me refiero a otros países extracontinentales, me refiero de Sudamérica. Sudamérica hay Brasil- 6 países. Ah, 6 6 países. Son Ecuador, Perú, Brasil, ahora recientemente Colombia acaba de inaugurar Colombia también. una base ahora, y Uruguay. Colombia también. Sí, ahora, pero es nueva la de Colombia, el tema. Por eso creemos que tenemos que trabajar juntos en cuestiones en las que se va a discutir la soberanía antártica. Una es el estándar ambiental. Nuestras bases tenemos que pensarlas en con qué energía la damos, cómo se trata la basura, todas esas cuestiones para desarrollar una industria vinculada a la Antártida. ¿Quién mejor que nosotros y los chilenos y los sudamericanos para desarrollar una industria vinculada a la Antártida? Esto es toda una cantidad es en ropa, es en alimentos, es todo aquello que sabemos por experiencia se tiene, porque una cosa importante de cómo Perón pensó esto, conjuntamente con la expedición del Santa Micaela que llegó a Pujato a la Antártida,
se creó el Instituto Antártico Argentino. Es decir, la visión científica sobre la Antártida estuvo de primer momento, ¿no? Y esto es importante porque es un aporte universal, ¿no? De carácter universal y de construcción de poder a partir del conocimiento, ¿no? Que es muy importante en todo el planteo inicial que está en el asunto magno que nos plantea Perón. Gustavo Sirigliano nos decía, todo proyecto político tiene un ordenamiento espacial y el mapa bicontinental muestra el proyecto espacial del peronismo. Claro. Concretamente, cómo se plasma ese proyecto. Esta es la Argentina de Perón, en definitiva. Y cuando vemos el mapa, este es el mapa de la Argentina de Perón. Muy, muy importante. Otra cosa es las reacciones que genera el mapa bicontinental. Cuando sale la ley 2651, enseguida empezó a haber críticas, ¿no? De los maestros Ciruela diciendo, no, Tucumán se ve muy chiquito, no sirve, me cuesta mostrar esto. Salen, por supuesto, a la Universidad de la UBA. La UBA específicamente a través del departamento de la carrera de Historia. De Geografía, de Geografía. Me refería a Historia por un personaje muy particular que tienen, que es Luis Alberto Romero, que tiene una visión, porque esto es de antigua data, esa visión del país pequeño, es decir, es el Rivadavia que se niega a darle apoyo a San Martín y dice lo que le conviene a Buenos Aires es replegarse sobre sí misma. Florencio Varela diciendo, tienen toda la Mesopotamia para ustedes, pero sáquenme por favor al tirano y al dictador. Es el Sarmiento que habla del mal que aqueja a la Argentina es la extensión, y lo deja en pampa y sin documento, por no decir en pelotas, al insigne Luis Piedrabuena, y prácticamente entrega el canal de Magallanes, con una visión verdaderamente de achicamiento, que no solamente porteña, porque Sarmiento, no nos olvidemos que era sanjuanino. Es la visión de un país pequeño, que no necesariamente es muy fácil de echarle la culpa. Todo lo que nació en Buenos Aires, toda la culpa la tiene Puerto Madero. No es tan así. Es toda una visión que inclusive la tenían, así como también grandes marinos eran de salteños que no tenía ninguna costa, ¿no? Pero digamos que siempre estuvo. Y la cuestión antártica, mucha gente lo considera. Si el propio presidente dijo que agregar Malvinas es agregar un déficit, agregar un cubo de hielo rolito, por ejemplo, como es la Antártida, es directamente romper la guita o comer vidrio. Claro, el resto del mundo es imbécil, por eso gastan dinero. Los colombianos evidentemente se hartaron de producir tóxicos, entre otras por la fama que le hicieron. Y hasta la nueva, claro. En vez de producir café, ahora se van a producir cubitos de hielo, ¿no? Eso es lo que me gustaría que vos destaques, cuál es la importancia. Hablaste del turismo, bueno, una industria basada en la Antártida, pero cuáles son las proyecciones económicas, qué beneficios le trae la Antártida, de acá en más, aparte sabemos reservorio de minerales, a los países que, solamente muy pocos países que no plantean soberanía sobre la Antártida, pero el resto sí, ¿no? No, ni Estados Unidos, ni Rusia y China, no sé. Creo que tampoco. Claro, porque ellos se consideran dueños del mundo. Plantean problemas de soberanía. El que plantea problemas de soberanía es Gran Bretaña a partir del Commonwealth. Entonces, tenemos que Australia, Nueva Zelanda, plantean todo lo que rodea la Antártida. Exacto, todo lo que rodea la Antártida, prácticamente la mitad de la Antártida está en el Commonwealth, dentro de este criterio. ¿No? ¿Cuál sería el valor económico de la Antártida? Bueno, incalculable. ¿Por qué incalculable? Porque hasta ahora, por lo menos formalmente, nadie puede dar, no está permitida la exploración con carácter económico de qué puede haber. Sí podemos saber que es la mayor reserva de agua del mundo. Sabemos que las reservas de minerales son cuantiosas y la parte energética, bueno, no la sabemos a ciencia cierta. También que el mar Antártico es un cordón de biodiversidad fabuloso, ¿no? El mayor krill del planeta. Ahí van las ballenas, ahí van todos a alimentarse desde una reserva proteica fenomenal, ¿no? La que tenemos ahí. Pero por sobre todas las cosas está todo lo vinculado al asentamiento humano en un clima tan inhóspito. Tan hostil, claro. Exacto. Entonces, todo eso hay que trabajarlo, todo eso hay que... ¿Pero Argentina tiene ciudadanos nacidos allá? Sí, tiene escuelas,
tiene radio. Tiene escuelas, tiene radios, pero todo ciudadanos. depende de la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? El proyecto de Pujato era instalar una ciudad, ¿no? De una ciudad, digamos, una población, no una base, un poblamiento. Pepe Perón decía, soberanía es presencia. Claro. Entonces queremos poner color argentino, ¿no? Rostros argentinos con nuestros modos en ese territorio argentino. Es un poco, hay que estar. Claro. Crecer, desarrollar, vivir, desarrollo humano, en definitiva, eso es soberanía. Y eso es lo que nos quieren impedir en el sur. O sea, lo que... cuando vos hablaste de Sarmiento, ¿no? Y dijiste una paradoja interesante. Sarmiento es el presidente del Interior, impuesto por el Interior a Buenos Aires. Sarmiento en el año 1879 tiene una polémica con el Comodoro Rivadavia. Por esta polémica, el Comodoro Rivadavia plantea la necesidad de tener una flota oceánica. Y Sarmiento le va a decir, no hay que tener una flota oceánica. Primero todo, lo importante para defender está en los ríos. La flota fluvial. Hay que tener una flota fluvial. En segundo lugar, te va a decir algo muy inteligente, la verdad, Sarmiento. Es decir, las flotas oceánicas tienen las grandes potencias. El día que tengamos una flota oceánica nos vamos a pelear con Inglaterra. Y es verdad. Con esto lo que quiero decir es que el desarrollo natural del Estado argentino te lleva inevitablemente a chocar con Inglaterra. El día que fundaste Puerto Santa Cruz, que fundaste Ushuaia, que fundaste Río Gallego, que querés ir a pescar ahí, vas a chocar con Inglaterra. El día que YPF pone su plataforma offshore, vas a chocar con Inglaterra. Necesariamente vas a chocar con Inglaterra, porque nuestro desarrollo afecta el interés británico. Y la presencia británica afecta el desarrollo argentino. Entonces hay un choque de intereses inevitable. Y esto es el coraje de Perón en el año 45, en el año del fin de la guerra. Claro, pero eso que te iba a decir. Es decir, el coraje de Perón de plantear la disputa por el Atlántico Sur. En el año de la victoria de Gran Bretaña, Exacto. que derrota al Tercer Por Reich, eso te digo. derrota al Eje, no es al Tercer Reich, porque Eje. derrota a Japón también. Sí. No olvidemos que justamente en el lejano oriente estaban el puente sobre el río Kwai, me estoy acordando de la película, ¿no? Inglaterra también combatió con el Imperio del Sol Naciente, Sí. con el Imperio japonés. Bueno, Wingate y todo Claro. el tema de Birmania, varios Gran lados. Birmania, exactamente. Y justamente sobre esa victoria, nada menos que eran los dueños del mundo, es más que Estados Unidos tenía el poder nuclear que se consideraba que iba a llegar hasta el año 2000, el monopolio del poder nuclear. Sin embargo, Perón, por eso a mí cuando me dicen, bueno, sí, pero no se puede hacer por las condiciones internacionales, nunca tuvo condiciones más adversas la Argentina que en el 45, y Perón recupera los ferrocarriles. Digo se recupera porque los ferrocarriles comenzaron siendo los argentinos, no vamos a hablar de Scalabrini Ortiz, ¿no? Después se marchantearon al capital británico. Bueno, empieza a recuperar lo que es el activo público y se lanza a esta aventura antártica. Hay un libro muy interesante, La pugna antártica. Exacto, muy buen libro el de Pablo Fontana. El de Pablo Fontana. Muy buen libro, ¿no? Realmente muy buen libro. Donde se habla inclusive de tiroteos que hubo con los De ingleses. tiroteo, bueno, vos fíjate, porque Tiroteo esto no se de sirve a pum, pum. entender a los ingleses, porque algunos de estos incidentes con los ingleses son en el año 43, le estaban cayendo las B2 a los ingleses. Claro, le estaban En Londres, cayendo las B2. Y sin embargo se vienen con Royal Marines a sacar los testimonios argentinos y chilenos Sí, exacto. de la Antártida. Hay que Qué entender notable. al imperio, ¿no? Qué notable eso, ¿eh? Ahora, también hay que entender a la Argentina. O sea, porque el acto de coraje dado en el año 46 frente al mundo, es decir, esto se lo disputamos a los europeos y acá estamos y nos vamos a ocupar la Antártida allá y nos fuimos a ocupar la Antártida. Es decir, es un acto que la disputa del Atlántico Sur, que empezó por Malvinas, es una disputa por todo el Atlántico Sur, Claro. en la cual a la cabeza de Sudamérica vamos a enfrentar a estos intereses para que el oro del Potosí, que se fue durante siglos a subsidiar el bienestar de los europeos, los recursos del Atlántico Sur no continúen siendo continúen subsidiando el bienestar de otros, sino que vengan los sudamericanos y a los argentinos. Eso es una buena metáfora histórica, claro, evidentemente que el oro del Potosí es el que
subvencionó, fue el soporte de la revolución Sin industrial, duda. y que ahora los recursos del Atlántico Sur sean de la revolución post-tecnológica que viene ahora. Porque inclusive entre los minerales estos que hay minerales de altísima complejidad para desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, hace 20 años nos hablaban del litio y pensábamos que era una barrita de chocolate o algo por el estilo, ¿no? Y se llaman tierras raras, no minerales raros, que los hay en la Antártida. Es decir, nosotros no lo sabemos, pero estamos convencidos que las grandes potencias, inclusive Lo hasta saben, satelitalmente, lo saben. tienen que haber hecho una prospección, se callan la boca. Ninguna duda, pero tenés estudios de ADN de los más antiguos de la Tierra. Tenés minerales que no sabés. Que no sabemos, lo saben Pero ellos tenés seguramente. bases alimentarias fenomenales en los mares. Y energéticas. Y energéticas. Y energéticas. Entonces, todo esto, ¿no?, que está ahí, en definitiva estamos hablando del bienestar de las generaciones venideras. Y Perón lo planteó, este es el asunto magno. Y ese Perón del 50 en la Escuela de Defensa Nacional, claro. el del 53 hablando del ABC, Descartes en todas las publicaciones que hacía, es un Perón que nos habló del mundo que venía. Descartes, aclaremos que es el seudónimo con el que escribía Escribía Perón en Política y Estrategia. En Mayoría, ¿no? Sí. El diario Mayoría. Claro, lo que pasa es que René Descartes era marqués del Perón. Y entonces él puso eso, pues le gustaban esas humoradas dentro de su fenomenal cultura, y cultura clásica que tenía. Bueno, Descartes sí, en Política y Estrategia, que salía en Democracia, está compilado eso. Una visión que uno lee ahora y dice, pero esto es revolucionario, Exacto. Lo estaba viendo hace más de medio siglo, ¿no? El mismo Perón del 72, Bueno, sí, 73, que habló en el Cervantes, sí. ¿no? O que escribió la Carta a los Pueblos del Mundo en la o que primera escribe el cumbre modelo de argentino. Estocolmo, ¿no? El modelo O el argentino, modelo argentino es un Perón que todavía no entendemos los argentinos, no lo hemos entendido bien. No. Todavía no lo hemos entendido bien. Fue el último pensamiento estratégico en Argentina, por eso yo coincido con Pepe, creo que hay dos dimensiones con el peronismo que hay que analizar. Una muere con Perón, ¿no?, que es un conductor que cierra un ciclo histórico, pero la otra es parte de este pensamiento nacional y latinoamericano, ¿no?, que encarnó el peronismo, que va a volver a tener su forma para enfrentar los desafíos del siglo XXI en algún momento. Pero este es un pensamiento que es parte de una identidad latinoamericana, ¿no?, que de la misma manera que lo expresó el Martín Fierro en su momento, porque nadie toma pecho el defender a su raza, debe un gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos. Están los fundamentos de ese pensamiento nacional. Y si lo vamos más atrás, lo encontramos en Artigas. Y lo vamos a encontrar en Arandarias, inclusive. Exacto, porque es el espíritu de la tierra. Exacto, hay una continuidad del espíritu de la tierra. Hay una continuidad en todo esto que va a encontrar seguramente su forma en el siglo XXI. Totalmente. Que va a asumir las banderas de la patria justa, libre y soberana. Y que le dará otras, que es la dimensión del siglo XXI. Seguramente el tema sustentable de cuidar nuestro hábitat también será una bandera. Bueno, es la que está levantando su santidad Francisco en este momento. Exacto. Lo ha estudiado bastante Erika, sobre todo, que ha trabajado mucho en Laudato, y que constantemente que lo tratan de un neopaganismo está diciendo, no, acá hay, esto se viene diciendo hace rato, lo había leído Perón cuando estuvo en el exilio, en el Club de Roma, los límites del crecimiento. No, hay un límite. Es lo que plantea la cumbre de Estocolmo. ¿Cómo? Es lo que plantean los cumbres de Estocolmo. Claro, exacto, la cumbre de Estocolmo, hay un límite, porque si no esto explota, esto rebalsa, ¿no? Totalmente, pero claro, hay dos Francisco, cuestiones. Perdóname. Creo que no hemos comprendido a Perón y no ha habido una persona que se haya dignado a imitarlo. Sí, bueno, eso ya es difícil, ¿no? Digamos, por eso mismo yo creo y comparto plenamente con vos, Fabián, de que justamente el movimiento nacional va emergiendo y emerge en diferentes situaciones de la historia, y emerge con sus particularidades, pero también con sus continuidades y con los elementos que, como decía Perón, yo leí la doctrina en el pueblo, no es que la inventé, la exporté, no es una ideología, por eso es una doctrina, porque comprendió, digamos, de alguna forma el sentir de este pueblo y lo pudo llevar y hacer política de eso, bueno, pero ese llevar, poder. Yo comparto, Erika, ¿No? lo que decís, pero el llevar a veces, vos fíjate que los movimientos independentistas latinoamericanos
se van a dar en el medio de las guerras napoleónicas. Claro. Y que los movimientos nacionales se van a dar en el medio del periodo entre guerras. Posguerras, claro. Entonces, tiene que haber el contexto histórico que permita emerger lo nacional, porque no siempre es posible. Seguramente hemos tenido por ahí posibles grandes conductores que no lograron plasmar esto porque el contexto histórico no lo permitió. Entonces, son un conjunto de cosas que se tienen que dar. Exacto, ¿no? Exacto. Por eso, digamos, hoy en día Francisco de alguna manera nos está dando como, yo creo que las iniciales de cómo comenzar ese proceso en condiciones que aún todavía no están planteadas, en un escenario que aún no está planteado, ¿no? Pero nos hace de alguna manera correr el eje, porque yo no solamente me parece que lo plantea en Laudato Si, sino también lo que es la Evangelii Gaudium, donde para mí es un manual de conducción, digo, llevado a la política, ¿no? Sacándolo y por ahí sin que ningún religioso se ofenda, digamos, pero además de de la dimensión espiritual hay una dimensión práctica del quehacer espiritual. Cuando él habla de iniciar procesos y no ocupar espacios, cuando él habla del microproceso, digamos, cuando nos está planteando o increpando en qué hacemos nosotros para modificar estas cuestiones, ¿no? Incluso cuando habla de la santificación, bueno, ¿cómo vive un santo? ¿Cómo podemos imitar de alguna manera, sin pretender eso, obviamente, pero cómo podemos vivir de una forma en la que demos testimonio de que algo de nuevo es posible? Yo te agregaría un concepto que me parece central en esto, de lo que fueron los procesos históricos, cuando uno analiza la entrega de los compatriotas de 1810 a 1825 u otros procesos históricos similares, es la esperanza. Totalmente. O sea, si no, nosotros no. O sea, y eso también es parte de ese núcleo fundamental y fundacional de los valores, ¿no?, en los que abreva el movimiento nacional y latinoamericano. Nosotros tenemos que partir de la firme esperanza de que el futuro es nuestro, de que esto es parte de lo que no puedo hacer yo, lo tomarán nuestros hijos y así... Sí. Y así lo harán. Tampoco caer en el mañana nos pertenece, no como la canción de la no, de pero la es Cabaret, verdad que... claro, es hermosa, ¿no? El mañana nos pertenece, después nos vamos a quedar sopapo de la era del 7, ¿no? Pero no perder las esperanzas, bueno, son por eso está en la fe de cada uno, ¿no? Pero nuestro continente se amasó con la esperanza, exacto, digamos, con la austeridad y con ese arraigo, digamos, que llevó a que nuestro continente sea América, un lugar completamente particular en el mundo, donde donde se encontraron todas esas culturas y se hizo una. Tomo del compañero Humberto Podetti una frase que dice: el pensamiento latinoamericano es un pensamiento que abrevó alrededor de la opresión. Claro. Incluso de los primeros oidores está esta reflexión sobre la opresión, la injusticia y la dependencia y los medios de dominación de distintas etapas del capitalismo sobre nuestros pueblos. Bueno, esta es la reflexión y la respuesta que se dan en distintos momentos. Y lo importante fue que esa opresión no nos impidió ser, como en otros países, con otros continentes. Digamos, por ejemplo, podemos pensar en lo que pasó en el caso de Norteamérica, donde esa opresión fue tan grande que se transfiguró completamente eso, digamos, se replanteó completamente. Los Estados Unidos y Canadá se replantearon completamente y no quedó nada de eso que era lo autóctono o lo originario en ese lugar. En cambio acá se encontró todo eso y se hizo algo distinto. Eso me parece que es la particularidad de América, marca esa diferencia y lo hace ser el continente de la esperanza, que nos sigue... Por algo seguimos funcionando. Y que la opresión no era inédita, por eso justamente, eso fue la inteligencia que tuvo, no Europa, fue particularmente España, que trabajó como Roma, en base a las tensiones interétnicas o políticas que había en los grupos de acá. Es decir, Pizarro no hubiera conquistado el Perú con 150 hombres si no había una guerra civil previa. Y Cortés no hubiera podido llegar a Tenochtitlán si no se aliaba con los tlaxcaltecas, que actualmente sigue siendo la muy leal ciudad de Tlaxcala. Inclusive tienen un sistema diferente político al resto de México. Entonces tuvieron que hacer esa alianza. Fue un mestizaje que más allá del físico, ¿no?, con la Malinche. Claro, pero el primer virrey de México no es español, es mexicano, es Martín Cortés. Exacto. Era el hijo de la Torranta,
así considerada por la posterior, que no era ninguna atorranta, ninguna puta, lo que pasa es que había sido esclava y es liberada por Cortés. Es el hijo de Europa con el hijo de esa América que ya estaba subjugada. Y es Martín Cortés, que es mestizo, y que el tipo no se siente ni español y tampoco se siente azteca. Y entonces, ¿qué es? Es el primer mexicano. Es más o menos Hernando Arias de Saavedra. Estoy diciendo que eso da una condición cultural muy particular a nuestra América, que justamente con la cruz la lleva a la esperanza, porque era un continente que el sufrimiento ya lo conocía antes de la conquista. Obviamente con la conquista vienen las condiciones económicas del capitalismo en ese momento mercantil, después viene otra, y ahora ni siquiera estamos viviendo, ahora estamos viviendo timba. Esto no es capitalismo es fábrica. Los estudios de la explotación minera en Potosí o en Perú son horribles, eso sí. No, pero muestra que no son distintas las técnicas de explotación a las que se implementaban en Europa en ese momento. No, las que se daban en Baviera. Exacto, por ejemplo, era la misma explotación capitalista, sí. Que acá le metías el trabajo forzado, que ya lo conocían, como claro, vos decís. porque ya era la organización de trabajo. Exacto, que era la que estaba antes, pero las técnicas de explotación minera eran modernas. Claro. Es más, el capitalismo y el libre comercio reintroducen el tráfico de esclavos que estaba olvidado. Claro, pero o sea, dentro de este libre comercio el tráfico de personas era parte de... Pero y la servidumbre, estamos hablando ya en la época capitalista, llegan a abolir la servidumbre, pero después los nobles alemanes la vuelven a poner de vuelta a la servidumbre. Entonces, como ya había demasiada gente, demasiada, lo que nosotros llamaríamos demasiada negrada, en este caso eran rubios y todos estos, los vendían como esclavos al Imperio del Brasil. Es interesante que la familia Bullrich desciende justamente de prisioneros austríacos que decían que eran mercenarios. No, que el Imperio alemán se los había vendido al Brasil. Llévensela toda esta negrada que me sobra y que me puede traer quilombo acá. Eso se lo demuestra justamente Jauretche a la Silvina Bullrich, y que se queda dura, dice, no te hagas nada más, no me vengas con berretines de bacana, porque inclusive el primer Bullrich que estaba acá siendo prisionero, los obligaron a comer como prisioneros lo que les quedaba del asado, y amenazaron con suicidarse porque tenían que comer carne todos los días. Ellos acostumbrados a tener cartofen, cosas por el estilo. Después terminaron concesionario de Hacienda. Pero estoy diciendo, las condiciones de explotación que vivía Europa, las mandaron acá. Exacto. Y acá no eran capitalistas, pero estaban los mitimaes y los yanaconas. O sea, la mitad y el yanaconazgo, uno la trajo de España, en instituciones se caigan. El minero de Glasgow no era muy distinto. Claro, ¿por qué los hace ir con esta piedra desde acá, desde Jujuy, llevar la piedra hasta el Ecuador? Y entonces el Inca contesta, dice, para mantenerlos ocupados, porque son naturalmente pillos, indolentes y sodométicos. Es decir, aparte de ser atorrante, aparte de ser vago, se van por cierta parte, pero eso están las crónicas. Sí. Y crónicas hechas, pero no solamente por sacerdotes, sino por la gente. Así que la complejidad que se vivía acá no era ajena a lo que vino de Europa. Pero digamos, con esto quiero decir que se da el proceso, que es diferente, como vos decís, al norteamericano, ¿no? El proceso de independencia en un continente muy sufrido, verdaderamente, y es probablemente, y ahí viene la esperanza, lo misional de las grandes órdenes como los jesuitas o los franciscanos, que dieron un hálito para salir adelante a las poblaciones que ya estaban secularmente sometidas. Y ahí el experimento social de las misiones jesuíticas, verdaderamente. Y bueno, y todo lo que significó la Iglesia y el martirio hasta no hace mucho. Acaban de, la muerte de los sacerdotes palotinos, lo que sucedió, que acaba de ser canonizado de, el San Salvador, Arnulfo Romero, muerto en la catedral, ¿no? Y toda la sangre que han dado, y lo estamos viendo en este momento, que está todo con desprecio diciendo por qué no hacen una organización no gubernamental, el movimiento justamente de la opción de sacerdotes por los pobres, los cuales han venido bastantes aquí a dar su expresión, ¿no? Que son un alivio para condiciones de gente que ha sido expulsada del circuito económico, que no es ni laburante, ni exacto, que es lumpen, no es nada. Es el lumpen pradera lo que ha quedado fuera del circuito, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver justamente con la expoliación que estábamos hablando también de los recursos naturales, y el hecho, evidentemente, de no tener en exhibición el mapa bioceánico significa quitarnos de la conciencia
la noción de soberanía que tendríamos que tener sobre esos territorios, supongo. Yo lo atribuyo también al hecho de sacar los héroes nacionales y la historia de los billetes, es decir, como una suerte de damiato memory, es decir, sacar la memoria de un pueblo sobre lo que fue su historia que estábamos hablando, y es una forma de dominarlos más fácilmente. Es decir, sacar de la conciencia lo que es el territorio antártico argentino. Es lo que hablamos el otro día, no es casual que actualmente los mapas, ¡ay, por equivocación pusimos Falkland! ¿Quién carajo dice Falkland? Nosotros decimos Malvinas. Ahora no, por equivocación ya dijo Falkland, gordo, sorry. Lo que pasa es que acabo de llegar. No, ni el mierda que está viviendo en Miami te dice Falkland, te dice Malvinas. Y como vos bien dijiste, va a ser muy difícil sacarle a los pibes lo de Malvinas. Pero no es casual, es a ver hasta dónde llego, ¿no? Ya empujo un poquitito, a ver hasta dónde llego, ¿viste? Como Van el burro intentando. con la burra, o el tipo que se quiere ganar una mina y le llama durante un año hasta que la mina dice, o cede, ¿no? O le gana Siempre por entra. cansancio o se Sí, suicida en o le defensa gana, propia. Bueno, Sí, no, claro. bueno, pero la identidad de los pueblos, eso es... no, yo creo que Lo ahí del es mapa tiene que ver con nuestra identidad. no, porque tenemos lo del una mapa identidad tiene austral, absolutamente que ver con la identidad. Lo que con pasa la es que... cartografía. Está bien, pero son dos cosas distintas. A ver. Una cosa es la causa Malvinas, esa está impresa en el el alma ADN, argentino, en el sí. ADN, insacable. Absolutamente. Insacable. Lo del mapa es un proyecto político, Claro, eso la lo Antártida podés no tanto. manifestar y visibilizar más o menos, ¿no? Pero el tema Malvinas está en nuestro ADN porque es lo que nos coloca frente al otro, lo que nos coloca frente al imperio y nos dice qué somos, como pasó desde las invasiones inglesas hasta hoy. O sea, en realidad siempre es Inglaterra la que nos dice quién somos. Claro. Porque sus intentos sobre el Atlántico, sobre el Río de la Plata y el Atlántico Sur, siempre fueron donde asumimos la identidad Qué de lo bueno que eso, somos. nos define por oposición, es Claro. un buen punto de vista. Sí, sí, ¿eh? sí. Es Inglaterra lo que nos dicen quiénes somos, de verdad. ¿eh? Y ellos lo saben, ¿eh? Ay, sí, Ellos por lo algo saben. por algo son imperio. Mira, en el 2006 vinieron los recreacionistas del regimiento de Highlanders, Sí, acá, y nos donaron al ejército un uniforme de Highlanders. Bueno, se hizo un almuerzo y cuando nos los da el escocés dice, en general los movimientos de independencia en Sudamérica se iniciaron por un grupo de estudiantes revoltosos, menos el Río de la Plata. El Río de la Plata fue una reacción social a la invasión inglesa. Y la misma reacción social a la invasión inglesa llevó adelante la gesta de la emancipación después. Pero acá hubo un contenido social que no tuvieron otros. De hecho, casi todas las revoluciones cayeron, menos esta. No solo no cayó, sino que se proyectó. Claro. Y que tenemos unidades que nacieron en las invasiones. El núcleo, el ejército nació en las invasiones inglesas. Entonces, acá hubo una lucha por la patria, cuando vino el otro, y el otro era rubio, y el otro tenía otra religión, y el otro tenía otro idioma. Y frente a ese problema se juntó el mulato y el negro en la casa, y las lanzas se presentaron en Luján para pelear contra esto. Sí, los Y caciques todos los que pampeanos. estaban acá asumimos que estábamos acá frente al otro que venía del De otro allá. lado. Del otro lado. Y sí, ese de la fue, Allende del océano. y una vez que pudimos defendernos del otro que venía del otro lado, el español estaba de más. El virrey estaba de más. Claro. Y adquirimos una plena conciencia de que éramos. Sí. De que éramos. Éramos, pues nos habíamos defendido nosotros. Claro. No vino nada en un proceso histórico que pudo hacerse porque las guerras napoleónicas nos permitieron tener la libertad de acción para llevarlo adelante. Pero bueno, esto es un poco este tema que se va desarrollando y que presenta distintas respuestas a distintos momentos históricos y tenemos que encontrar el de hoy, Totalmente. ¿no? Con la esperanza, con la convicción, con los valores de lo que somos para enfrentar este desafío. ¿Vos considerás que todavía tenemos conciencia? Porque yo lo veo tan difuminado, veo tanta apatía. No voy a hacer específicamente tal partido, tal otro, pero lo que es en este momento
las consignas electorales, las contiendas, las propuestas, es todo como si fuera un país que está narcotizado verdaderamente, o que le agarró la mosca tsetse o algo por el estilo, porque no. Claro, yo me acuerdo, yo ya soy veterano, ¿no? Tengo 62 años, pero a los 14, 16, 17 la consigna era liberación o dependencia, y ahora cuestión es feminismo patriarcado. Entonces sale una nena de 19 años por televisión diciendo, no es cuestión con tus hijos, no, acá existe una ley, ¿lo entendiste, pajero? Textual, sí, pajero, o sea, ofendiendo, y aparte ofendiendo a la gente mayor en una ciudad que es la ciudad de los bastones, porque es donde hay mayor longevidad, y que aparte los longevos son tan gorilas que yo he visto gente en condición de carpa de oxígeno ir a votar diciendo, me acuerdo de la época de Chamillo Andar, todo esto, lo que hay que hacer para votar al ingeniero. Estaban a punto de morir, pero querían morir metiendo en la urna el voto al ingeniero o al íncubo, a la maléfica de la hija. Me estoy refiriendo a los Alzogaray. Tienen plena conciencia. Pero es impresionante, ¿no? Y la gente joven está más en el conurbano y en condiciones también de bastante fragilidad social y cultural. Yo las últimas propagandas electorales que he visto de todos los partidos políticos, verdaderamente son de una precariedad absoluta y de falta de propuestas de consigna. Obviamente no voy a pedir que algunos me vengan, bueno, mira, la política de defensa del futuro gobierno nacional, pues eso ya sería demasiado. Aparte de hablar de política de defensa, ser acusado de fascista, militarista, bla, 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 bla. En estos momentos se insulta hasta el portero de un hotel, porque tiene una guerra con Alamares y dice Alvar Paras o algo por el estilo. Pero propuesta de nada, es decir, suprimimos el Ministerio de Educación, suprimimos el Ministerio de Salud, pero vamos a crear el Ministerio de la Mujer. Y la mujer tiene las mismas necesidades que tiene un hombre. Estoy diciendo, la mujer come, la mujer necesita un laburo, la mujer necesita educación. Esas cuestiones se solucionan. Pero en cuestiones, y después no veo a la gente que se movilice, nada. En el 2001, esto se incendió. Yo he visto fotos alrededor del obelisco, inclusive mataron un motoquero, había un motoquero con una bandera, un tipo, eran escenas de los cuadros de de Robespierre convocando, de Marat muerto en la tina de baño, o La Libertad, con una teta al aire conduciendo al pueblo. Estoy tratando del pintor David, por ejemplo. De la Croix. De la Croix, David. Eran esas escenas, o las escenas del Cordobazo, que eran laburantes y estudiantes. Y ahora es una cuestión que es un combate de pañuelos. Está bien, pero de Pepe, pañuelismo. Perdóname, pero... Pañuelos verdes contra pañuelos... Está bien, pero me parece que tenemos que ponernos A ver. por ahí en perspectiva. A mediados del siglo XIX, el problema es la extensión, hay que reemplazar esta población porque con esta población no se puede. O la otra discusión, hay que rehacerle la cabeza y traigamos maestros de Estados Unidos para porque con este pueblo no se puede. Bueno, sin embargo, el movimiento nacional tiene tal capacidad de incorporar derechos, ¿no? Que el hijo del inmigrante fue parte del movimiento nacional y la educación fue un motor de dinámica ascendente de todo. Entonces, confiemos en esto, porque estos movimientos de la mujer seguramente los vamos a nacionalizar. Vamos a ser parte del movimiento nacional. No, que queden claro que no estoy en contra. No es que estemos en contra. No estoy en contra para nada, pero digo perfecto. Que no es lo principal. No, ¿Viste yo las te entendí principales perfecto. Y secundarias? Lo que te digo es que esto no tiene sentido si no está en un contexto de lo nacional. De lo nacional somos un pueblo, no somos hombres y mujeres, somos un pueblo que se proyecta y que lucha, porque no hay hombres y mujeres libres en un pueblo que no lo es, en un pueblo dominado y en un pueblo sometido. Entonces, todos estos derechos por los que se lucha, los reclamos, con más verdad, con menos verdad, los tenemos que nacionalizar, los tenemos que ser parte de una lucha por la liberación de los pueblos, porque la lucha por la liberación de los pueblos no es de las mujeres ni es de los hombres, es de los pueblos. No hay, insisto, hombres y mujeres libres en un pueblo que no lo es. Entonces y es en conjunto, evidentemente. Exacto, tenemos que asumir todas estas cuestiones, ¿no? Para dar la batalla que tenemos que dar, no la que ellos quieren que den. Ellos nos van a dividir en 700 átomos, moléculas y lo que fuere. Siempre lo han hecho. Está en nuestra sabiduría popular encontrar los caminos para
dar las luchas de la liberación nacional, en definitiva, como vos lo dijiste bien, que estaba mucho más claro antes en las consignas y en las cuestiones. Bueno, sí, en las consignas, porque lamentablemente sí, después está bien. las metodologías se fueron... pero bueno, la lucha armada, la clandestinidad y todo es un desastre. En realmente. definitiva, y volviéndote al mapa un Sí, poco... pero volviendo al mapa. Y volviéndote al mapa un poco, el mapa es la representación del espacio, que la tenemos acá, impresa en nosotros. Cuando pensamos en la Argentina, ¿en qué pensamos? Pero vos Cuando lo dijiste muy dibujamos bien. el mapa... Un proyecto revolucionario es un proyecto espacial. Que lo Exacto. Cirigliano fue que... Es Cirigliano ¿no? que nos decía esto. Bueno, entonces ahí la importancia del mapa bioceánico, Estamos bicontinental, de acuerdo, perdón. tenemos que luchar porque esa sea la representación, que cuando a un argentino le dicen, la Argentina piensa en esto, y lo tiene dibujado acá, y lo tiene impreso acá. Bueno, eso es lo que tenemos esa es parte de nuestra lucha, porque es el mapa y el proyecto espacial del proyecto nacional, en definitiva. Y eso sí nos queda como herencia, ¿no? Y tenemos que recuperar las banderas que hemos perdido y plantearnos las nuevas banderas del siglo XXI, incorporando todos estos derechos y avanzar hacia la disputa fundamental, que es en definitiva, por la soberanía, en definitiva, y la disputa con la distinta forma de dominación que te promueve. Sí, la ¿no? soberanía en un sentido integral. Que Integral, no absolutamente. porque está la integral. soberanía, que eso es lo que estamos en Sí. este momento que es grave. La soberanía alimentaria. En todas sus formas. España acaba de decir que los 3 países que están en problema de riesgo proteico, salió hoy, España, porque dice que estamos enterados del mundo. Es la Argentina, es Afganistán, es Venezuela y no sé qué otro país. Entonces parece que la casta, porque sí, tu casta y tu sistema, para mí es una casta gobernante que vive en otro mundo. Yo no sé en qué mundo están. Claro, se encuentran en una reunión Tenés en un Alvear, 35% de gente en pobreza y te dicen que hay que hacer el ajuste. Bueno, Todavía no está, hay que tener que hacer la reforma y el laboral. 25% en un país que es el octavo en extensión en el mundo, lleno de riquezas, y Capaz de podemos alimentar alimentar 400 millones de habitantes. Sí, pero hay gente que no tiene para comer. Con y esta que vive en la capacidad calle. productiva, si tuviéramos la capacidad productiva que deberíamos tener, con nuestro mar, con nuestro Bueno, con el mar solamente podemos dar de duplicamos y comer. triplicamos. Claro. Y sin embargo, nuestros chicos no comen una proteína. No, y que el litro de leche, tengo entendido, está más caro que... yo puedo Estos son los Litro de cambios nafta. estos son los Litro de cambios que nafta. tenemos que hacer. En esa maldita Argentina de los 70 había pleno empleo. Totalmente. Sí, no había verdad, gente en la había calle. 5% de Había chimeneas. pobreza, y había chimeneas. En cambio, bueno, Y había plena educación. exacto. Entonces esa Argentina deleznable la logramos cambiar por esta que Pero bueno, la verdad que Fabián nos has traído un halo de esperanza. sí. Nos quedamos más tranquilos y nos ocupamos de lo que tenemos gracias que por la hacer. esperanza. Así que gracias Perdóname por la porque esperanza que en al estos menos a mí tiempos, me da, ¿no? Traer Ella siempre la tiene. esperanza es... Si no tuviera esperanza no tendría esto que lleva, que no es mechera. No es mechera. Si ella no tuviera esperanza. Pero yo verdaderamente ya viejo, podrido y choto, estaba a punto de irme a un tonel. No, Y igual a uno... como decimos nosotros que somos tangueros, que ya somos viejos, es para balearse en un rincón. ¿no? Igual a uno le da Hay un una- poco de Pero miedo bueno, traer levantá. Una anécdota de la guerra gaucha. El coronel Luis Burela estaba rodeado, ¿no? Y le pregunta a uno de sus capitanes, ¿con qué arma vamos a pelear? La respuesta fue con la que les vamos a quitar. Ah, claro. Entonces, bueno, siempre hubo, si buscamos para atrás, hubo ejemplos maravillosos Totalmente. de entrega, y ellos lucharon por nosotros, porque somos el fruto de su lucha. Ellos no lucharon, lucharon por los derechos que iban a gozar los que venían. Sí, ellos no lo vieron. Ellos no lo disfrutaron. Ellos no lo vieron, no lo disfrutaron. Lucharon por un mañana, y bueno, tengamos, somos herederos de ellos y somos el proyecto de lo que tiene que venir, no de los problemas que tenemos, de lo que tenemos que construir para el mañana. Muchísimas gracias. Bueno, y no Fabián. soy tan difícil, che, no.
Sí, el problema es que lo hacen los martes. No, ahora estamos martes Justamente, y jueves. incorporamos un día más porque no podíamos lograr que vinieras los martes. Porque no podíamos Así que lograr eso, vamos a buscar. Ahora tenemos los jueves también. Y ahora me dice, no, el jueves tampoco. No, el jueves estamos absolutamente libres, martes y jueves. Ahora los miércoles. Últimamente, los miércoles no. Últimamente se nos dieron figuritas difíciles. Sí, Fabián, sí. el otro día Guillermo Rossi, el Por embajador favor, Rossi. por favor. Así que ¿Cómo sabe ese hombre? Un poco. Un poquito, un poco. Conoce un poco a los ingleses, muy poquito, pero los conoce. Bueno, estamos cerrando el programa. Muchas gracias, Fabián. Gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia. Los Muchas esperamos gracias. el jueves en la mesa de café, salvo que venga algún otro invitado. Pero si no, hacemos el análisis de la semana, que temas no nos faltan, ¿no? Temas no nos faltan. Y si viene algún invitado, que venga Perfecto. con algunas galletitas, algo, porque es mesa de café. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando Radio Sónica desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el planeta.